La enseñanza del día de hoy lleva por nombre Ame su iglesia. Y este título nace de una circunstancia que estamos viviendo en la actualidad. Nace de una circunstancia que vivíamos incluso antes de la pandemia. En la situación prepandemia, es decir, antes de esta pandemia por COVID-19 que estamos viviendo en la actualidad, podemos afirmar en muchas situaciones que muchos de nosotros, cristianos en esta o en otras iglesias, caímos en una especie de rutina eclesiástica. Es decir, ya estábamos acostumbrados e incluso sabíamos el protocolo directo que íbamos a vivir una vez dentro de un templo de culto. Sabíamos que al inicio del culto, alguien que presidía probablemente iba a leer una lectura bíblica, para luego pasar a una serie de canciones, unas movidas que conocemos como alabanzas, otras tranquilas que falsamente conocemos como adoración. Después de eso, alguien iba a dar anuncios y recoger las ofrendas. Posterior, iba a venir la prédica. Y si alguien era tocado o motivado por la prédica, probablemente iba a pasar al frente en señal de arrepentimiento o de gracias en la administración. Si las cosas iban muy bien, probablemente alguien iba a ser lleno del Espíritu Santo y una que otra manifestación de su presencia iban a suceder entre algunas personas. Pero en esa situación rutinaria, muchas veces entramos a la iglesia, escuchamos la palabra, vivimos la administración y nos fuimos a casa iguales. Esa situación de rutina se vio increíble e impredeciblemente quebrantada por el cierre de locales de cultos ante la pandemia. Pero se vino otra situación post-pandemia. Ahora, como se vivieron cultos virtuales, como se vivieron enseñanzas desde el hogar, en estos momentos que se abren los templos de culto y se permiten con muchos protocolos venir a la iglesia, algunos se han asumido en un letargo, en una pereza y en un confort por no querer asistir a la iglesia. Fue muy cómodo asistir a la iglesia desde una casa. Fue muy cómodo escuchar las prédicas desde la cama o desde un sillón. Pero ahora que podemos volver, nos da cierta perecilla, más aún considerando los 1001 protocolos que hay que cumplir por distanciamiento, uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Ante todas estas situaciones, sean por la prepandemia, es decir, por la rutina, o sean por la pospandemia, por la pereza y el confort que muchos tienen en este momento para no asistir a la iglesia, nos surge una pregunta fundamental que debe examinarnos en nuestro corazón. ¿Por qué debemos amar la iglesia? ¿Por qué debemos amar esa iglesia? Sea mi iglesia local en la que me he congregado muchos tiempos, o sean nuevas iglesias, en el caso de personas que no tenían antes de esta pandemia un lugar donde congregarse. ¿Por qué debo amar esa iglesia? En Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26, hay una serie de descripciones históricas que Lucas nos registra para que nosotros podamos responder a esa pregunta mediante 3 promesas. Así que abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 11. Dice así a partir del versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo y cuando lo halló lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En este pasaje encontramos esas tres respuestas que el Espíritu Santo, mediante el evangelista Lucas, el autor del libro de Hechos, nos quiere enseñar a nosotros. ¿Por qué debemos amar nuestra iglesia? Punto número 1. Debemos amar nuestra iglesia porque ahí Dios demostrará su poder y obra. En el libro de Hechos, capítulo 11, que acabamos de leer, 20 y 21, nos menciona que la mano del Señor estaba con ellos. La nueva traducción viviente y la nueva versión internacional traducen la palabra mano como poder. El poder de Dios estaba junto a ellos. Después de la persecución que se generó en Jerusalén por la muerte del protodiácono Esteban, muchos de los creyentes que se congregaban en la iglesia de Jerusalén fueron esparcidos, como nos menciona Hechos capítulo 8. Y muchos huyeron a otras latitudes del mundo, desde Jerusalén, con tal de sobrevivir la persecución que los judíos estaban llevando contra los cristianos. Entre ellos Saulo, que posteriormente será conocido como el apóstol Pablo, era uno de los perseguidores y probablemente uno de los más acérrimos. Por esa persecución, muchos cristianos, muchos creyentes de la iglesia de Jerusalén comenzaron a huir hacia el norte, recorriendo Samaria, Cesarea, Fenicia, hasta posteriormente llegar a Antioquía, hoy conocido como el país de Siria. En Antioquía, mientras ellos eran perseguidos, no le hablaban a nadie del evangelio. Muchos judíos cometieron un error pensando que no debían compartir el evangelio con otros. Esa buena noticia que les dejó Jesús y que estaba siendo enseñada por los apóstoles, no la enseñaron a los gentiles porque erróneamente algunos creyeron que era exclusiva para los judíos. Pero el Señor Jesús, a través del testimonio de Cornelio, hizo descender al Espíritu Santo sobre él y su familia, demostrando que no hay acepción de personas, que no hay distinciones, así como lo profetizó Joel, que el Espíritu iba a ser derramado sobre toda carne. Pero aún así algunos no habían entendido ese principio. Y cuando iban huyendo de ciudad en ciudad hacia el norte de Jerusalén, hacia el norte de la provincia de Judea, no compartieron el evangelio, sino salvo a los judíos, como dice el versículo 19. Sin embargo, algunos que sí entendieron aquel principio del Espíritu Santo de que era para toda carne, para hombres, para mujeres, para esclavos, para esclavas, para jóvenes, para ancianos, para judíos, para gentiles, es decir, para aquellas personas que no son judías. Esas personas que sí entendieron ese principio en Antioquía predicaron a los gentiles. Y el Señor respaldó esa predicación del evangelio. El Señor respaldó ese mover evangelístico en la ciudad de Antioquía. Una ciudad portuaria que era clave para la extensión del evangelio, porque estaba en medio de caminos portuarios y de caminos terrestres que comunicaban las provincias en el continente asiático, en Asia Este, así como las provincias romanas que se encontraban en Europa. Era un camino, un medio, una ciudad de transición donde muchísimas personas viajaban, interactuaban, podían ir de un lugar a otro. Esa ciudad era clave para la extensión del evangelio. Y Dios hizo y respaldó el mover evangelístico que ciertos creyentes, huyendo de la persecución, comenzaron a hacer en Antioquía. Y ese mover
evangelístico fue respaldado, como ya mencionamos, a través de esa frase, y la mano del Señor estaba sobre ellos y el poder de Dios estaba junto a ellos. Ellos fundaron una iglesia a partir de la evangelización a gentiles, y no solo a cualquier tipo de gentiles, sino directamente a gentiles paganos. ¿Qué quiere decir esto? Antes de ese momento, antes de la predicación en la iglesia de Antioquía, nadie le había predicado a gente pagana. Ya habíamos visto en el libro de Hechos que en algunas ocasiones se habían tenido contactos con grupos no judíos, pero siempre relacionados a los judíos. Por ejemplo, la predicación de Felipe en Samaria, los samaritanos rechazados por la gente de Judea, pero los samaritanos aún así eran mestizos, mezclados con judíos, conocían su historia, conocían sus promesas, conocían los mismos principios de su Dios. Y en el caso de Cornelio, en Hechos 10, era un hombre, cierto, romano, pero que conocía muy bien la convicción y la devoción hacia el Dios de los judíos. Esta gente en Antioquía, por el contrario, era muy diferente. Nunca habían escuchado nada relacionado al Dios de los judíos. Nunca habían escuchado las promesas mesiánicas. Nunca habían escuchado el mensaje de Cristo. Esta era la primera vez que escuchaban ese mensaje. Y aún así, siendo paganos, siguiendo a sus dioses griegos, creyeron en Jesucristo. Probablemente muchos creían en Apolos, un dios griego de culto mayoritario en la ciudad de Antioquía. Pero a partir de ese momento, cuando esta gente, motivada por el Espíritu Santo, les enseña de Jesucristo, de su evangelio, de sus esperanzas, de la salvación, ellos la aceptan incuestionablemente. Entonces, la iglesia de Antioquía es la primera iglesia en el mundo fundada exclusivamente por gentiles que antes habían sido paganos. Por eso fue que Dios extendió su mano de poder, extendió sobre ellos su mano, extendió junto a ellos su poder para hacer señales, milagros y numerosas conversiones, como dice el versículo 24. Junto a esto, recuerde las veces que usted personalmente ha escuchado la voz de Dios en su iglesia. Recuerde las veces que usted en su iglesia ha visto las manifestaciones de poder, es decir, ha visto la mano de Dios sobre su iglesia. Recuerde las veces que alguien llegó a orar por usted, le puso la mano en la espalda y le dio un mensaje de parte de Dios. Recuerde las veces que usted, estando aquí, se sentó reconfortado por el testimonio de un hermano. Recuerde las veces que una prédica le confrontó o le guió en las decisiones que usted tenía que tomar en su vida espiritual o en su vida personal. Recuerde las veces que en su iglesia Dios le ha demostrado que Él es real y que Él está pendiente de su vida. ¿Por qué debemos recordar esto? Recordemos el nombre del mensaje: ame su iglesia. Recuerde todas esas veces para que usted ame su iglesia, porque hay una promesa fundamental en amar nuestra iglesia, que es que en la medida que la amemos y nos integremos a ella, tal y como lo hizo la gente de Antioquía, en la medida que nos entreguemos y dejemos nuestro paganismo atrás y abracemos el evangelio de Cristo, hay una promesa fundamental de que Él seguirá demostrando su poder, que Él, el Dios Jesucristo, el Espíritu Santo, seguirá demostrando, poniendo su mano sobre su iglesia. Punto número 2. ¿Por qué debemos amar nuestra iglesia? Porque, segunda promesa, en nuestra iglesia Dios nos promete darnos una familia. Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó lo que estaba sucediendo en la ciudad de Antioquía,
Envían a un creyente local, a Bernabé, discípulo de Jesucristo y colaborador junto a los apóstoles, a inspeccionar, a vigilar y probablemente reportar las costumbres de la iglesia de Antioquía. Pero Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, por lo tanto sabía reconocer la obra de Dios en la vida de otras personas. Y cuando llegó a Antioquía se dio cuenta que era únicamente Dios haciendo su obra en esa iglesia. Y cuando él ve ese movimiento pentecostal, ese movimiento evangelístico, ese fervor de la iglesia de Antioquía por amar al Señor, sus mandamientos, su evangelio y su obra, se le viene a la cabeza un pensamiento y era su amigo Saulo. Saulo que se había topado con Jesús en una visión probablemente 19 años atrás y que estaba refugiado en Tarso frente al rechazo de la iglesia de Jerusalén, creyendo que él aún era perseguidor. Pero Bernabé lo tenía en mente y cuando ve la iglesia de Antioquía viene a su corazón un pensamiento: esta es la iglesia de Pablo. Pablo se debe congregar aquí, Pablo debe servir aquí. Ellos, la iglesia, serán de bendición a Pablo y Pablo será de bendición para todos ellos. Entonces sube unos poquitos kilómetros más al norte, a lo que hoy es Turquía, y busca en su ciudad natal, Tarso, a Saulo. Y por fin lo encuentra y le dice: Pablo, Saulo, es hora de buscar una iglesia para usted. Es hora de que vayamos a Antioquía para que usted sirva ahí. Y dice la palabra de Dios en los versículos 25 al 26, que ellos bajaron a la iglesia de Antioquía y se congregaron ahí durante todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esa verdad bíblica nos enseña una cuestión importantísima. Ni Bernabé, ni Saulo o Pablo se encontraban en sus ciudades natales. Por lo tanto, para congregarse durante todo un año con la iglesia de Jerusalén, debieron vivir en la casa de alguno de los miembros de esa iglesia. Y esa cohabitación nos habla de que a través de la iglesia Dios nos da una familia. Congregarse significa integrarse a una congregación. Esa integración sucede cuando comprendo que esa iglesia, que esa congregación es una asamblea, es una agrupación de santos, como dice 1 Corintios 1:2, de santos llamados a invocar el nombre de Jesucristo en todos los lugares. O como dice 1 Pedro 2, versículo 9, una asamblea, una agrupación, una familia de santos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Piense por un momento en su familia, por favor. Piense en los diferentes integrantes de su familia. Piense en sus abuelitos, abuelitas. Piense en sus tíos, en sus tías, en sus hermanos, hermanas, primos, primas. Piense en sus papás, en su papá, en su mamá. Piense en las diferentes clases de familiares que usted tiene. Y note una cuestión. Todos son sumamente distintos. Todos tienen personalidades muy distintas, incluso hasta los gemelos son completamente distintos en su personalidad y carácter, aunque nacieran en el mismo parto. Cada familiar es distinto. Un tío puede ser muy extrovertido, alegre, mientras otro puede ser introvertido. Mientras un primo puede ser colérico, el otro puede ser más melancólico.
Todos nuestros familiares, incluidos nosotros mismos, somos completamente diferentes. Pero a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras distinciones, hay un lazo innegable que los une y es su sangre. En su sangre hay un camino de ADN que indican que todos ellos, sin importar diferencias de personalidad y carácter, provienen de un mismo origen. Provienen de un mismo enlace, están entrelazados, están innegablemente unidos y vinculados por esa sangre. Asimismo, la sangre de Jesucristo nos ha unido como una sola familia. La sangre de Jesucristo ha hecho que entre nosotros, a pesar de nuestros orígenes, a pesar de nuestras distinciones, incluso a pesar de nuestras diferencias de opiniones, de interactuar con Dios, a pesar de todo ello, nos une el mismo vínculo por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Esa sangre del Cordero de Dios nos hizo una sola familia. Y bien lo dice Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, que Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y Romanos 8:15 nos especifica, nos explica que Él nos hizo hijos de Dios por medio del espíritu de adopción. Dios nos adoptó, nos integró por medio de la sangre de Cristo a una sola familia. Por eso busque Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Dice así Efesios, capítulo 2, versículo 19. Por eso, ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así como en Corintios y en Primera de Pedro dice que somos integrantes de una asamblea de santos, aquí nos dice que somos conciudadanos de esos santos, integrados a la misma asamblea, pero no solo a una asamblea de santos, sino también a una sola familia. Dios nos hizo una sola familia. Por medio de la sangre de Cristo, Dios nos ha hecho una sola familia. Por eso debemos amar nuestra iglesia, porque en nuestra iglesia está nuestra familia. Y punto número 3. Debemos amar nuestra iglesia porque Dios promete darnos una identidad por medio de ella. En Hechos 11, versículo 26, se menciona lo siguiente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano se utiliza por primera vez de la gente externa de la iglesia de Jerusalén a los creyentes que se congregaban ahí. Y en esos primeros momentos, la gente usaba la palabra cristiano como despectivo. Para ellos, según ellos, estaban ofendiendo a los creyentes cristianos a través de esa palabra. La palabra cristiano significa perteneciente a Cristo. Christus, lo que significa Christoianus, que significa perteneciente. La palabra cristiano refleja una pertenencia a Cristo. Esos seguidores que pertenecen a Cristo, era una palabra que trataban de usar despectiva, peyorativa y ofensivamente en contra de los cristianos, de los creyentes de la iglesia de Antioquía. Sin embargo, lo que no sabía la gente que trataba de utilizar esta palabra en ese tono,
es que esa palabra se terminaría convirtiendo en la identidad de esa familia. Toda familia necesita una identidad y esa identidad proviene del apellido. Nuestro apellido, así como nuestra sangre, nos habla, nos dice, nos cuenta, nos da testimonio de dónde venimos. Por ejemplo, algunos apellidos hablan de la pertenencia o contestando a la pregunta de quién es esta persona. Hernández es el hijo de Hernando, González es el hijo de Gonzalo, Ramírez es el hijo de Ramiro, Fernández es el hijo de Fernando. A otros apellidos nos hablan de dónde vienen estas personas. Por ejemplo, los Vega vienen de algún lugar en que había una vega del río. Todos los Villa, como los Villafuerte, vienen de alguna pequeña ciudad conocida como una villa que por alguna característica la consideraban fuerte. Otros apellidos nos hablan qué hacían esas personas. Los Cordero cuidaban cordero, los Mora cultivaban moras, los Herrero eran herreros. Así como estos apellidos en el idioma español, la palabra cristiano se convirtió en nuestro apellido y nos habla de quién somos. Somos los hijos de Cristo, somos los pertenecientes a Cristo. Aunque la gente en la iglesia primitiva trataba de usarlo en tono despectivo, esa palabra se terminó convirtiendo en nuestro apellido. Y a partir del siglo II se convirtió no en una ofensa, sino en todo un honor. Así como los cristianos en Antioquía se hicieron llamar cristianos, nosotros hoy día también podemos orgullosamente portar ese apellido y decir, pertenezco a Cristo. ¿Por qué debemos amar nuestra iglesia? Uno, porque Dios demuestra su poder y su mano a través de ella. Dos, porque Dios promete darnos una familia. Y tres, porque Dios promete darnos una identidad. Oremos entonces. Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque tu palabra nos revela las razones por las cuales debemos amar nuestra iglesia. Porque en esta iglesia, Señor, tú has derramado tu poder, tú has extendido tu mano y hemos visto a través de tu iglesia el crecimiento de tu obra y la extensión de tu palabra. Gracias a todas las iglesias en el mundo, hoy nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos que tú viniste por nosotros a salvarnos y a darnos vida eterna. También sabemos que pertenecemos a una familia que porta orgullosamente un apellido, el cristiano. Que orgullosamente proclamamos tu evangelio, proclamamos que hemos sido integrados a una gran familia que te espera, que te anhela y que algún día se reunirá en tu presencia. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.